Hola, yo soy Miriam Romero y esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. Y hoy queremos tocar el tema del liderazgo. Vos que estás detrás de la pantalla, que querés ser un líder, ¿qué es tu visión? ¿Cómo tenés ese deseo, esa motivación que ves a los líderes haciendo cosas dentro de la iglesia y querés estar en su lugar? Para vos es esta palabra, esta reflexión, este mensaje. También para vos que estás pastoreando una congregación y que decís, uy, ¿cómo preparo los líderes? ¿Cuántos líderes tengo que armar? ¿Cómo tengo que moverme? Porque somos poquitos. Para la multiplicación también está el liderazgo que podés producir. No te muevas de este lugar. Esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que tu iglesia necesita un líder? Y cuando te diste cuenta que necesita un líder, te pusiste a pensar cuáles son las características que tiene que tener este líder. Porque es muy fácil estar arriba de un púlpito, es muy fácil quizás salir por televisión, pero ¿cuáles son los factores que tienen que tener un líder? ¿Cuáles son las características que tiene que cumplir un líder? ¿Generamos líderes de un día para el otro? ¿El líder nace o se hace? Hay dos libros muy conocidos relacionados con este tema, pero yo creo que en nuestra iglesia está necesitando cada vez más líderes íntegros, líderes que vivan su vida de liderazgo. Líderes en nuestras iglesias es el tema de hoy. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, estamos hablando sobre liderazgo, líderes, esa persona tan necesaria dentro de nuestra estructura de crecimiento, esa persona que te va a llevar a los grupos pequeños, esa persona que encamina la visión que tenemos como pastores, que tenemos en la congregación. No te vayas, porque esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. Esa voz que necesita ser escuchada en medio de nuestras congregaciones, en medio de tu vida, de tu casa, de donde estás ahora. Y estamos con Gustavo Romero, nuestro pastor y consultor psicológico, para conversar sobre qué es un líder. Una palabra tan nombrada hoy en día en nuestras iglesias. Y hay algo muy curioso, que la palabra líder no figura en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, en forma directa. Tenemos apóstol, profeta, pastores, maestros, pero no la palabra líder, que es la palabra que más se usa en las congregaciones hoy en día. ¿Y qué es ser líder? Ser líder es muchas cosas, pero podríamos decir que no es ser líder. Ser líder no es la persona que manda, ser líder no es el que está arriba de un púlpito, necesariamente, no es la persona que figura, no es la persona que está todo el tiempo resaltando su imagen y la que ordena. Eso sería un jefe, eso sería un patrón, el que dice, bueno, las cosas se hacen así, el objetivo es este y si no te gusta te vas porque hay una paga o no. Ser líder es completamente lo contrario, no es el que dice cómo hay que hacerlo, sino el que demuestra cómo hay que hacerlo. Y hay muchos factores dentro del liderazgo. Por ejemplo, te puedo nombrar uno en este primer bloque, es el que está dispuesto a pagar el precio del aprendizaje, primero, del aprendizaje de lo que hay que hacer. El primero vive lo que va a enseñar a la otra persona. Cómo lo enseña, no solamente con lo que dice, sino con su propia vida. Y ahí tenemos un tema muy interesante. Con su propia vida, tal cual, porque uno puede, como bien dijiste, querer comandar un grupo desde un manual, hacia un lugar, pero la propia vida habla por sí misma, ¿no es cierto? Conocemos gente que ha conducido a grupos a desastres terribles, ¿pero por qué? Porque su liderazgo ha sido negativo, porque con su propia vida les enseñaban lo que ellos pretendían que hicieran. Y los líderes cristianos tenemos la responsabilidad de reflejar en nosotros mismos, en nuestra vida, lo que queremos que los otros sean. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, o sea que él lo hacía primero. Exactamente.
Y lamentablemente hoy en día los líderes no quieren pagar el precio de ponerse primero bajo la unción de Dios, bajo el aprendizaje de Dios, para después ser líderes y contagiar al resto. Nos ponemos o se ponen delante de la gente diciendo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y el segundo punto entonces es que hay que pagar un precio. Ajá. El precio de ponerse bajo la autoridad de Dios, que Dios nos moldee, nos cambie y nos haga pasar por ese proceso primero. No es supuesto. Exactamente. Y al decir proceso estamos hablando de semblante, estamos hablando de temperamento, estamos hablando de carácter. Dios tiene que fortalecer, tiene que modificar nuestra forma de ser y nuestro carácter. Y la forma de dirigirnos a la gente también. Porque el ser jefe dice las cosas. Manda a hacer algo. Y así como me salió, lo dije, entendelo y hacelo. Sin embargo, un líder tiene que saber qué es lo que Dios, en el caso de un líder cristiano, tiene que saber qué es lo que Dios le dice, amoldar su carácter y su forma de ser, pelearse con Dios si es que quiere, darse cuenta que Dios por algo dice las cosas y siempre es para nuestro beneficio, pero después tiene que tener la habilidad de saber comunicar esto a la gente. Y no es tan sencillo. Acordate que desde acá, desde Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, solamente te damos tips, te damos algunos consejos, si podemos llamarlos así, algunas recomendaciones, pero acordate que nosotros tenemos todo un trabajo que podemos llevar a tu iglesia, a tu congregación, podemos llevar los seminarios, los talleres, podemos ayudar a tu gente a crecer, porque este es nuestro deseo, que tu gente crezca, que tu congregación crezca, que vos seas un líder también desarrollador de otros líderes. Nuestros seminarios de liderazgo están disponibles. Toma nota del teléfono y toma nota de los emails que están en los zócalos al pie de la pantalla y llámanos, queremos bendecir tu crecimiento. No te vayas, esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. De tiempo algunos desarrollar esto, pero no importa, estamos en el camino correcto, estamos en la manera correcta de hacerlo, estamos en funcionamiento para crecer diariamente, porque ¿hacia dónde vamos? Hacia ser su imagen y semejanza completamente. Entonces es necesario, nosotros tenemos que puntualizar en estos temas y arraigarlos en nuestro corazón. Mirar cuán delicado es nuestro crecimiento y estar cerca, ponerle tutores, ¿sí? Para que la palmera crezca derecha, ¿qué hacen? Le ponen tutores y esos tutores le van enderezando. ¿Quién es tu tutor? ¿Quién es tu tutor? Aparte de Dios. ¿A quién admirás que vos decís, yo quiero ser como esta persona? Y le pido consejo, le hablo, el pastor Josué. ¿Quién? La pastora Aida. ¿Quién? ¿Quién es tu mentor, tu tutor? La pastora Ruth. ¿Quién? La pastora Betty. ¿Quién? ¿Alguna de estas mujeres hermosas que sirven en los hospitales? También la intercesión. Si tenés un llamado intercesor, ¿quién es tu tutor para todas estas cosas? Como la palmera, acordate. Punto 2. Porque para que la palmera crezca necesita mucha agua. Entonces, por eso Dios permitió que nuestra vida sea comparada como la palmera. Porque el agua es símbolo de vida. ¿Y dónde está la vida como cristianos? En la palabra. La Biblia dice que la palabra es vida, ¿no es cierto? El verbo se hizo carne. Pero además de eso, hay un versículo que a mí me gusta en Juan 15:3 que dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cuando Dios suelta una palabra, esa palabra ¿qué hace? Nos limpia, esa palabra nos restaura, nos sana, esa palabra nos transforma, nos cambia. Entonces, ¿cuál es el agua de nuestra vida? La palabra que tiene que fluir por nuestros corazones para que también nuestra boca sepa decirla.
A veces hay muchas personas que no les gusta que le recordemos que tienen que declarar, que tienen que hablar, que tienen que abrir su boca. ¿Pero por qué? Porque Dios creó todo con el poder de la palabra y es la palabra la que tiene que refrescar tu mundo interior. No por las circunstancias, sino por lo que vos tenés que decir para salir de la circunstancia difícil que te está acuciando. Amén. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, además de comentar y conversar de qué tipo de líderes queremos afianzarnos y arraigarnos para el crecimiento, queremos mencionarte también algunos líderes que no fueron precisamente cristianos, como Gandhi, que todo el mundo lo admira y ha dicho verdades indiscutibles y no ha tenido una mirada cristocéntrica. Sin embargo, han marcado el camino, han dejado huella. Quiere decir que el líder no solamente puede ser dentro de la congregación, pero si sos una persona cristiana, ese liderazgo tiene que estar aprovechado para el reino de Dios. ¿Y cómo podemos hacer dentro de las iglesias para tener buenos líderes? Uno de los factores principales, creo yo, es el tiempo. Vivimos una era muy mediática donde todo es apretar un botón y que ya surja algo, lo tengamos al momento, no al instante. Sin embargo, un líder necesita tiempo para formarse, como dijimos en el bloque anterior, y para forjarse. El líder tiene que tener temperamento, tiene que tener carácter, tiene que ser sumiso a la voz de Dios y obediente a la voz de Dios, pero también tiene que ser ejemplo y firme hacia el pueblo y hacia aquellos que va a liderar o que va a comandar. El tiempo es importantísimo, un tiempo fundamental. No se genera un líder de un día para el otro. Estamos en una era donde las iglesias hacemos cursos de liderazgos de 2 semanas, un mes y ya egresamos líderes. Yo creo que estamos de alguna forma cometiendo un grave error porque estamos forjando gente y formando gente que tiene algún conocimiento, que no está mal, está bien, pero vamos a la segunda parte que es el carácter. La vida, la experiencia, claro. La experiencia también es fundamental, ¿sí? Entonces, si tenemos en 2 semanas ya en un curso de liderazgo, tenemos gente capacitada, tenemos gente con alguna formación, pero no necesariamente se forjó su temple, se forjó su temperamento. Eso, por eso hay que darle tiempo, como vos decís. De todas maneras, en los seminarios nuestros, ¿qué hacemos? Le damos las bases, les sentamos las bases, les mostramos cómo es un líder, cómo debe ser el ejemplo bíblico de todo el liderazgo y además esa experiencia con Dios de ir viendo la vida integral, cada una de las cosas que vos mencionaste, templanza, sabiduría, encuentro con Dios, devocionales, todo eso semana tras semana lo va revisando, pero que no crean los pastores que con eso ya tienen el diploma los líderes y ya son líderes. Hay 2 tiempos, el tiempo humano y el tiempo de Dios. El tiempo humano es el que nosotros en nuestro ciclo vital como persona podemos notar que Dios nos cambia, nos ministra y lo vamos hasta te diría palpando cuando pensamos, sí, yo era de una forma diferente hace 1 año, 2 años, 6 meses y Dios me cambió. Pero después están los tiempos de Dios donde Él se toma y Él sabe más que nosotros en forjar el carácter. Un líder también se forma a medida que va liderando también. ¿Por qué? Porque la gente no es sencilla, comunicar una idea no es simple, hay problemáticas que surgen en el momento, hay que saber convencer a las personas de algo que Dios nos ha dicho a nosotros que tenemos que hacer y nosotros somos comunicadores, como dijimos en programas anteriores. Jesús fue comunicador de la palabra de Dios y lo hizo de una forma correcta, de una forma que en ese momento había que hacerlo. Jesús es el líder por excelencia. ¿Por qué? Porque Él hizo primero y después le dijo a sus discípulos, así como vieron ustedes que yo hice, vayan y háganlos también. Jesús pasó tiempo con sus discípulos y eso es muy importante, pasar tiempo. No se puede generar líderes en masa. Yo creo que el líder también es el contacto persona a persona. Interesante. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, queremos seguir analizando y compartiendo con vos este tema sobre el liderazgo, porque tu iglesia lo necesita, porque vos, como cristiano militante, querés ser un buen líder. Ya volvemos. Entonces, segundo punto era el agua de la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra.
El tercer punto, ¿por qué Dios nos comparó con la palmera? Porque la palmera tiene un sólido tejido en su interior y se sostiene desde adentro. Cuando uno ve la palmera por fuera, está llena de hojas, esas hojas grandes, pinchudas, ásperas, feas, opacas, a veces opacas. ¿Y qué pasa con esa palmera? No da ganas de uno recostarse, apoyarse, pero internamente la palmera está llena de crecimiento interior. Lo que la sostiene por fuera es eso que fluye por dentro de ella. ¿Y qué es lo que fluye por dentro de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién está en nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene que crecer para que nosotros podamos desarrollarnos? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo se mueve en cada uno de acuerdo a como nosotros le demos lugar. ¿Usted sabe eso? ¿Sí? Se mueve en cada uno de acuerdo a como nosotros le demos lugar. Entonces, por eso Dios comparó el crecimiento del justo, el florecimiento de los justificados por la fe, como una palmera. Porque esa vida interior es la que sostiene todo nuestro crecimiento interno. Quizás nosotros como seres humanos, como personas, podemos hacer algún arreglo externo más que la palmera para sentirnos mejor. Eso sí, lo podemos hacer para vernos mejor, para que estemos más ayornados con la moda y con un montón de cosas. Pero la palmera no puede hacer eso. Pero sabe que la sostiene su mundo interior. Y vos tenés que saber que lo que te sostiene es tu mundo interior. Muchas veces buscas afuera. ¿Cuántas veces buscamos afuera? ¿Cuántas veces buscamos afuera cuando lo que nos sostiene, lo que nos restaura, lo que nos da vida, lo que nos da crecimiento, lo que nos da poder está? Tocate el corazón y decí, está acá dentro mío. Por eso no salgas corriendo cuando tengas una dificultad a ver cuál es el pastor que está disponible para solucionar mi problema. Porque Él es tu pastor. El Señor es tu pastor. Y nada te va a faltar. Él dice que va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Quizás tu pastor salió de viaje, o está enfermo, o tiene que preparar el mensaje, o tiene algo que hacer ese día, o está atendiendo a otro que está peor que vos. Pero vos sabés que el Señor siempre está disponible. Entonces esa vida del Espíritu que está dentro tuyo es la que tiene que crecer para que vos te mantengas erguido, firme y creciendo derecho y alto como la palmera. Necesitamos líderes en nuestras iglesias. Pero ¿cuáles son los modelos de liderazgo que tenemos en la Biblia? Por supuesto lo tenemos a Jesús como el líder máximo y el líder supremo. Pero otro líder grande, otro líder en el cual podemos nosotros sacar la experiencia y estudiar su vida, donde vamos a encontrar ejemplos sobre el liderazgo, es Moisés. Es muy curioso cuando en la Biblia, en Éxodo capítulo 15, versículo 14 también y 15, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, tenemos acá las dos facetas y las dos características de un líder. Primero se dirige a Dios, primero busca orientación hacia Dios, primero habla con Dios para ver cuál es la guía, hacia dónde tiene que ir. El proceso que Dios hizo en Moisés fue no solamente en su exterior, sino también en su carácter, en su templanza. Tenemos un Moisés cuando era chico que vivía como un príncipe, vivía en el palacio, pero después empezó a ser no un pobre, pero alguien que no tenía las facilidades y los recursos. Sin embargo, tenía el temple, tenía el temperamento, tenía la formación en su carácter como para guiar a tantos millones de personas. Y entonces este versículo 15 nos dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El líder es eso, que tiene guía de parte de Dios, tiene el mandato de parte de Dios
Dios le dice qué es lo que tiene que hacer, pero a su vez tiene que poner de sus talentos para hablar con la gente. El líder tiene que ser un comunicador, no solamente decir las cosas, sino la forma y la manera en la que tiene que decirle a las personas lo que tiene que hacer. Y después más adelante estamos leyendo en la Biblia que Moisés caminaba delante del pueblo de Israel. Él iba adelante. Él tenía primero la experiencia. Si había algún problema, él primero se encontraba con el problema. Y todos los millones de hebreos y judíos que iban atrás se iban a encontrar con su ejemplo de cómo sorteaba él ese problema. El líder no solamente el que está en la pantalla de televisión y arriba de un púlpito o que está en nuestras iglesias 4 horas por semana, sino el que primero vivió las experiencias, el que primero pasó por el problema y el que tiene el carácter y el temple para dar el ejemplo a las personas, así como lo hizo Jesús hacia su pueblo hoy en día en nuestras iglesias. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, conversábamos acerca del liderazgo, de la templanza, el carácter, la integridad que tiene que tener como testimonio un líder para poder llevar a otras personas al siguiente nivel, a la siguiente estación con Dios, para poder compenetrar a sus discípulos o a la gente que pastorea de alguna manera con ese pensamiento cristocéntrico, bibliocéntrico que necesita toda persona para desarrollarse como un verdadero cristiano sólido y con fundamento espiritual. Y con Gustavo hablábamos acerca de que es diferente la clase de líderes o la formación o la conversación que tiene que tener un líder para niños, un líder para adolescentes, un líder para matrimonios, un líder para profesionales, un líder para empresarios, porque todas las necesidades de las personas son distintas. Entonces es muy importante que el maestro de escuela dominical, como lo trabajamos una vez en programas anteriores, esté bien formado, con una palabra adecuada para el niño, con canciones adecuadas para los niños, pero también que la persona que va a liderar un grupo de profesionales, de empresarios, esté preparada y con la misma experiencia de este tipo de personas, no porque sean superiores o no, sino porque son distintas, tienen otras necesidades. El empresario ahora tiene que saber o quiere saber si le va a alcanzar la plata para pagar los sueldos, quiere saber si la nueva reglamentación que hay para el producto que elabora no tiene que ir a sacar un nuevo formulario en alguna de las organizaciones, instituciones, quiere saber si no le renuncian algunos empleados, cómo va a reemplazarlos. El empresario está muchas horas fuera de su casa, entonces el líder tiene que tener una palabra para esas necesidades, tiene que tener un acompañamiento, una mirada y estar al nivel de esas necesidades. Matrimonios. El líder para matrimonios, yo no podría aconsejar a matrimonios. Tiene que ser una persona que sepa, que haya vivido por lo menos, esa experiencia de decir, mira, la convivencia es difícil. Tenemos la experiencia, la formación, y hay una palabra también muy importante que la estamos dejando afuera, que es ser motivador. Ajá. Saber transmitir el mensaje es muy importante, pero también el líder es motivador. Ajá. ¿Qué significa ser motivador? Que a veces ve el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío a pesar de las circunstancias, a pesar de tener el mar rojo enfrente o tener el desierto atrás. Esa persona sabe, quizá no sabe cómo pasar, no sabe cómo llegar, pero motiva a la gente. No muestra a sus liderados el decaimiento, no muestra a sus liderados el problema solamente, sino que, como se dice en Argentina, le pone ganas, claro, le pone fuerza y es optimista en todo momento. Entonces, unido el tiempo del proceso de Dios con el conocimiento, la capacitación, los procesos que Dios hace en nosotros y la motivación también, tenemos una persona que, sumado a la integridad de su vida, porque el líder no es el tiempo que está arriba de un púlpito, las 2 horas de curso de liderazgo en la semana o en la célula o el grupo pequeño también en la semana, sino las 24 horas del día. Su familia habla, que también tiene que liderar su familia, ¿sí? Yo creo que el líder también tiene parte de pastor.
aunque a veces se dice líder, es más líder de jóvenes en realidad. Pero también tenemos líderes de nenes, como dijiste vos, o líderes de matrimonio. De adolescentes, de mujeres solas, de personas en conflicto. Por ejemplo, los líderes o los pastores que van a formar y a contener y a motivar a las personas que están privadas de su libertad. Es decir, hay que tener una formación y hay que tener toda una experiencia que se va haciendo al lado de otro líder que también te llevó. Nosotros estamos para servirte. Toma nota de nuestros teléfonos. Somos Miriam, Gustavo y esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz.